Bueno, ¿empezamos? ¿Cómo andan? Vamos a arrancar acá con la primera clase del sistema inmune adaptativo. ¿Tienen idea de en qué consiste? Algo que hayan visto en las clases anteriores del sistema inmune adaptativo respecto a lo que es el innato? Se activa después que el innato y demora más días y Bien, además es el que genera la memoria inmunológica. muy bien, perfecto. Cuando hablamos de inmunidad, este, que se genera inmunidad, nos referimos un poco a eso, ¿no? A activar este mecanismo de las respuestas adaptativas. Así que bueno, vamos a hacer un breve repasito de los principales conceptos que vimos de la respuesta inmune innata para poder conectar con este tipo de sistema. Que bueno, como ustedes habrán visto, el sistema inmune innato es como el mecanismo de defensa que digamos, es bastante ancestral, ¿no? Está compartido por todos los organismos del reino animal, ¿sí? En cada uno podemos encontrar componentes, distintas moléculas que más o menos se han conservado a lo largo de la evolución porque han sido efectivas para combatir las infecciones. Este, y bueno, y como tal, en los organismos más complejos, ¿sí? Que son de ciclos, que tienen ciclos de vida más largos, como son los vertebrados, también lo tienen y es muy útil, pero bueno, a veces no es suficiente y es por eso que se ha generado un sistema inmune, digamos, más especializado, como es el sistema inmune adaptativo, ¿sí? Entonces, como les digo, es un sistema inmune que actúa de forma más específica, puede ser más duradero en el tiempo, ¿sí? Y bueno, y genera esa memoria inmunológica, ¿no? Es decir, tiene la capacidad de aprender, o sea, actúa de forma específica contra los patógenos y además tiene la capacidad de aprender para poder actuar en caso de reinfecciones o en caso de infecciones futuras con organismos similares. El sistema inmune, digamos, puede utilizar esos aprendizajes que fue logrando durante la vida para actuar, digamos, cada vez más eficientemente en cada una de las infecciones. Bien, entonces pasemos a hablar, como les decía, de algunos conceptos del sistema inmune innato. ¿Tá? Entonces, les mencionaba que es un sistema ancestral que es compartido por varios organismos. Ya les digo, la mayoría de los animales, ¿sí? Tienen componentes del sistema inmune innato y entre ellos vamos a encontrar células y moléculas que van a estar involucradas en esa primera línea de defensa contra infecciones. ¿Sí? Y se acuerdan que en los teóricos pasados se estuvo viendo distintos componentes celulares y componentes moleculares. ¿Me pueden decir algún componente celular que se acuerden? Es un poco para ir viendo a ver cómo estamos, dónde estamos parados. Las células dendríticas, Ahí está, las células dendríticas nombraron por ahí.
Una más, Neutrófilos. neutrófilos. ¿Se acuerdan que, se acuerdan si los neutrófilos eran células residentes? ¿Quiénes eran las células residentes, por ejemplo? Macrófagos también y mastocitos creo que era. Ahí está, bien. ¿Esas qué son? O sea, las residentes en los tejidos. Ahí está, perfecto. O sea, tenemos células residentes en los tejidos. Y ahí, por ejemplo, podemos destacar, ¿no? Dentro del sistema inmune, a las células dendríticas, los macrófagos y los mastocitos, ¿sí? Son como las principales. Eh, los macrófagos y las dendríticas son células fagocíticas. Los macrófagos tienen como el potencial en sí de eliminar a los patógenos mediante el proceso de fagocitosis. Por ahí las dendríticas no es su función principal, sino más bien que la célula dendrítica, una vez que fagocita, después tiene la capacidad de presentar antígenos en los ganglios a células del sistema inmune adaptativo, ¿sí? Es decir, es como un conector importante entre lo que es la respuesta inmune innata y la respuesta adaptativa. ¿Tá? Y después tenemos los mastocitos que secretan moléculas vasoactivas, ¿sí? Como la histamina, una vez que reconocen los patógenos. Entonces también son muy importantes, sobre todo como mediadores de la respuesta inflamatoria. Bien, y después tenemos células que vienen de la sangre, ¿no? Y ahí tenemos varias que podemos mencionar. Por ejemplo, tenemos, acá no está, pero tenemos a los monocitos, que son células que cuando llegan a los tejidos pueden diferenciarse a células dendríticas o macrófagos. Y después tenemos otro tipo de células, por ejemplo, los granulocitos, que son células que tienen muchos gránulos en su interior y se las puede identificar cuando uno las observa al microscopio por esa cantidad de gránulos y por eso se llaman de esa forma. Y estas son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, ¿sí? Los neutrófilos son células fagocíticas, ¿sí? Mucho más potentes que los macrófagos, es decir, pueden eliminar patógenos por procesos de fagocitosis, pero además también tienen otros mecanismos efectores que se fueron mencionando en las clases anteriores. Y después los eosinófilos y los basófilos son muy importantes para combatir infecciones por parásitos, así como también trabajan, digamos, en la regulación de las respuestas contra alergias, ¿sí? Y después tenemos a las natural killer, que son células que las podemos identificar más bien actuando contra infecciones intracelulares, como por ejemplo una infección viral, o incluso células que presentan células tumorales, ¿no? Es decir, podemos encontrar a las natural killer actuando contra células tumorales, así como también células infectadas. Este, bueno, todo el reconocimiento de estas células en sí es de forma genérica, ¿no? Hay receptores que les permiten a estas células reconocer, ¿sí? Patrones asociados a los patógenos, pero también patrones, digamos, que aparecen en determinadas circunstancias. Por ejemplo, una natural killer es capaz de detectar una célula infectada porque va a reconocer ciertos cambios a nivel de la membrana plasmática de la célula. Y bueno, y después hay componentes solubles, ¿sí? Dentro de los componentes solubles tenemos, por ejemplo, las proteínas de la fase aguda, ¿sí? Estas proteínas se secretan cuando estamos transcurriendo una infección, ¿sí? En un estado, digamos, no basal, en un estado de estrés, el hígado empieza a secretar ciertas proteínas, ¿no? Por ejemplo, una proteína destacada entre las proteínas de la fase aguda es la proteína C reactiva, que es una proteína que se une a los patógenos y va a desencadenar, ¿sí? Mecanismos efectores para combatir a esa célula, digamos, patogénica, ¿no? Eh, pero además también hay componentes, o sea, dentro de las proteínas de fase aguda vamos a encontrar algunas proteínas que son importantes para el reconocimiento de los patógenos. También tenemos algunas que van a ser mediadoras de la inflamación, es decir, que van a contribuir con la inflamación. Y también tenemos algunas que están más que nada destinadas a la reparación y a la regulación, ¿sí? Tenemos algunas proteínas que están encargadas de la reparación de los tejidos, así como también en la regulación de las respuestas efectoras, ¿sí? Por ejemplo, hay muchas proteínas encargadas de la coagulación que van a estar ahí, digamos, para controlar la diseminación de la infección, ¿sí? Y a su vez van a estar también encargadas de ir reparando o regulando el daño de los tejidos.
Bien, y después tenemos otros componentes solubles, son, por ejemplo, el complemento, es decir, todas las proteínas del complemento que actúan en cascada para desencadenar tres funciones efectoras bien importantes. ¿Se acuerdan? Teníamos la función efectora de opsonización, la función efectora de lisis del patógeno a través de la formación de poros líticos sobre la superficie de los patógenos, y a su vez también la generación de moléculas de mediadores inflamatorios como eran C5A y C3A. Es decir, tenemos mediadores inflamatorios como C5A y C3A, tenemos la formación del complejo MAC y del polo lítico a partir del depósito de ciertos componentes como C9, C5, C6, C7, C8 y C9 que formaban el poro. Y después tenemos la ozonización que se acuerdan que era etiquetar, es como marcar al patógeno para que luego sea fagocitado por células fagocíticas. ¿Sí? Acá, como moléculas opsoninas del complemento, podemos encontrar a C3b y C4b. ¿Sí? Y bueno, después tenemos las citoquinas, que las citoquinas son siempre importantes como importantes mensajeros, ¿no? Entre células, ¿sí? Para conectar, para dar información de que, bueno, ahí está ocurriendo una infección y, bueno, qué tipo de infección es, cómo hay que combatirla, todo eso, digamos, las células van a estar comunicadas unas con otras gracias a la presencia de citoquinas específicas secretadas, digamos, para cada circunstancia, ¿no? Básicamente. No sé si tienen alguna duda de esto, pero bueno, trato de acá de ser lo más general porque el grueso de toda esta temática está dado en las clases previas, ¿no? Bien, entonces, otra característica del sistema inmune innato es que actúa rápidamente, ¿sí? Y se va a activar rápidamente a través de receptores que detectan la infección y van a desencadenar distintos mecanismos efectores, ¿no? Cuando se da el reconocimiento. Pero lo primero y principal es que tiene que haber un reconocimiento de la infección, ¿no? De que hay un microorganismo invasor que tiene que ser eliminado. Entonces, ¿me pueden decir acá qué componentes se pueden detectar? ¿O cómo los conocemos a esos componentes? Los PAMs, ¿no? Ahí está, los PAMs. Perfecto. Los PAMs, ¿qué vienen a ser los PAMs? El reconocimiento que se conservan a lo largo de los patógenos. Ahí está, son componentes que están presentes en los patógenos que son indispensables para la vida del patógeno, ¿sí? Por eso están conservados y están presentes, digamos. Por eso una bacteria tiene, digamos, componentes que no se va a poder sacar encima porque lo necesita para su estructura, para su viabilidad, ¿sí? Para su ciclo de vida. Entonces, eh, básicamente el sistema inmune ha adquirido determinados receptores que permiten reconocer esos componentes extraños, ¿sí? Que no son propios y que están presentes comúnmente en determinados organismos. ¿Y por qué esos organismos no se los sacan de encima? Justamente porque son componentes que son vitales. ¿Tá? Entonces, en ese juego, digamos, de coevolución, eh, nada, el sistema inmune adapta receptores para esos componentes, los cuales los microorganismos no se van a poder quitar de encima en forma de evasión, porque justamente si se los quita encima, no pueden seguir viviendo, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Entonces, dentro de los PAMs, ¿sí? Podemos encontrar varios y ya sabemos hoy en día qué PAMs son reconocidos por cuál receptor, ¿sí? Entonces, aquellos receptores que reconocen a los PAMs los conocemos como PRRs, ¿sí? Básicamente son receptores de reconocimiento de PAMs, ¿sí? Entonces, hay determinados, ya sabemos qué tipo de PAMs son reconocidos por determinados tipos de PRRs, ¿sí? Por ejemplo, el TOL4 ya sabemos que es muy importante para el reconocimiento del componente LPS, ¿sí? Lipopolisacáridos que están presentes en algunas bacterias. El TOL9, por ejemplo, es muy importante para el reconocimiento de material genético, ¿sí? De algunos microorganismos. Y bueno, y así ya hay, digamos, todo un conjunto de receptores que tenemos identificados que son muy importantes para el reconocimiento de toda la gama de microorganismos que pueden ingresar. Entonces, en el caso de levaduras, por ejemplo, las levaduras tienen pared,
y en la pared, usualmente vamos a encontrar componentes como glucanos o residuos de manosa asociados a proteínas, ¿sí? Entonces acá muy importante es la presencia de manoproteínas, de distintos tipos de glucanos, también quitinas, son componentes típicos de las paredes de levaduras que el sistema inmune ya los detecta como algo extraño, ¿sí? Como algo foráneo que no es propio de nuestro organismo. ¿Tá? Nuestras células no van a tener esos componentes y por tanto podemos actuar contra eso. En el caso de los virus, es muy importante el material genético, ¿sí? El material genético de los virus puede ser muy distinto al de nuestras células. ¿Tá? Por ejemplo, el ADN puede ser ADN simple hebra, el ARN puede ser eh, también ARN simple hebra, doble hebra, con estructuras, con patrones característicos, ¿sí? Con motivos que se conocen como motivos CPG, que son diferentes al nuestro, metilados, por ejemplo. Y a su vez también la cápside viral puede adquirir componentes típicos de un virus que no están presentes en nuestro organismo y por tanto también puede ser reconocido como algo no propio y un componente bastante marcado, digamos, de un patógeno. Después tenemos las bacterias, gram positivas y gram negativas. Las gram positivas tienen una gruesa pared de peptidolicano, entonces acá el peptidolicano es un componente que se puede detectar claramente como un PAMP. Y bueno, y componentes que forman la pared, además del peptidolicano, como por ejemplo el ácido teicoico y el lipoteicoico también. Y después, ya principalmente en las gram negativas, vamos a encontrar, por ejemplo, los lipopolisacáridos, ¿sí? Ahí tenemos una doble membrana, ¿sí? La membrana externa está compuesta por estos componentes, que son lipopolisacáridos, y bueno, y como tales van a ser reconocidos también como PAMPs. Y después tenemos la generación de DAMs, ¿sí? O sea, no son solo los PAMPs los que van a activar la respuesta inmune, sino que también los DAMs, es decir, los motivos asociados a daño celular y tisular, eso también puede ser detectado como una señal de peligro. Es decir, cuando está pasando algo en nuestras células a causa de una infección, eso va a generar la liberación de ciertos componentes que no están naturalmente en ese medio y por tanto al no estar en condiciones homeostáticas y encontrarse en una condición de infección, estas van a dar lugar a la señal de peligro, ¿sí? Como ejemplos de daño podemos encontrar a nivel citoplasmático, ¿sí? Hay componentes citoplasmáticos que van a ser liberados al medio, este, como por ejemplo la proteína del shock térmico. También tenemos componentes nucleares, ¿sí? Como el ADN, el ARN, proteínas de la cromatina, y también componentes mitocondriales, ¿sí? Como el ATP y otros materiales. Y a su vez también la matriz extracelular, es decir, lo que está fuera de la célula, ¿sí? Que conecta unas células con otras y que da lugar también a la composición de un tejido. La matriz extracelular, cuando se rompe, ahí se va a romper componentes como el hialuronano, colágeno, fibronectina, que también van a dar lugar a subproductos que pueden ser detectados como señales de peligro. Bien, entonces, como resultado del reconocimiento, acá el sistema inmune, las células del sistema inmune que están en ese sitio donde se está dando una infección, van a reconocer el peligro gracias a esos receptores que reconocen a los PAMPs o DAMPs. Entonces, cuando se hace reconocimiento, las células van a intentar eliminar al patógeno, pero además también van a dar aviso de lo que está ocurriendo, ¿sí? Mediante la secreción de citoquinas proinflamatorias, por ejemplo, interleuquina 1 beta, interleuquina 6 y TNF-alfa. Entonces, cuando estas se secretan, van a ocurrir distintos tipos de cosas, ¿sí? No solo a nivel local, o sea, no solo van a dar lugar a la comunicación entre células que están residiendo en ese lugar, es decir, se pueden activar más células del sistema inmune que están ahí en esa zona, pero sino que también van a dar señal a otros lados, como por ejemplo a nivel de la sangre, ¿sí? Entonces, una de las funciones de las citoquinas proinflamatorias es, por ejemplo, activar el endotelio de los capilares, ¿sí? Es decir, las células endoteliales que recubren el capilar que está llegando a ese sitio de infección, es decir, lo que conecta, vamos a decir, lo que conecta la sangre con el tejido, en esa zona las células endoteliales se van a activar y van a comenzar a expresar moléculas de adhesión. Entonces, estas moléculas permiten la interacción con células que están en la sangre, como el neutrófilo, la natural killer y demás.
Entonces, cuando se da esta interacción, estas células empiezan a interactuar y pueden ingresar al sitio de infección por el proceso y el fenómeno que conocen como diapédesis, ¿sí? Un proceso que ya vimos en otras clases. Además de esto, o sea, la célula endotelial se activa e interactúa con las células de la sangre, pero además también la célula se contrae y permite el ingreso de flujo, ¿sí? de plasma desde la sangre hacia el sitio de infección. Eso también permite el aporte de nutrientes y de moléculas solubles que están involucradas en las defensas, que llegan hacia el sitio de infección. Otras cosas que suceden es, por ejemplo, una vasodilatación a nivel de las arteriolas que llegan hacia el sitio, ¿sí? Es decir, un poquito más lejos de los capilares, ocurre una vasodilatación que permite un alentecimiento del flujo, permite un aumento del caudal, y eso básicamente lo que repercute es que llega más sangre en el sitio de infección, ¿sí? Y entra más nutrientes, permite la entrada de mayor cantidad de nutrientes y de células hacia el sitio, ¿tá? Gracias a esa vasodilatación que ocurre a nivel de las arteriolas que van llegando a los capilares. Y a su vez, hacia el otro lado, ¿no? A nivel de las venas, ¿sí? En las vénulas vamos a encontrar una venoconstricción que también promueve, digamos, un enlentecimiento del flujo, ¿sí? Esa venoconstricción lo que hace es que eh, el flujo se detenga y por ahí no sea tan rápido el flujo desde las arteriolas hacia las venas, básicamente, nuevamente, tratando de promover que se dé un mayor intercambio en la zona de infección. Y bueno, y además a nivel del cerebro, del hipotálamo, vamos a generar fiebre, ¿sí? Y eso también es importante para el control de la infección. Pero bueno, como resultado de esto, muy importante es el desarrollo de la inflamación local, ¿sí? Ahí vamos a ver el sitio hinchado por el aumento de líquido, ¿sí? Vamos a sentir dolor, va a haber calor y enrojecimiento, ¿sí? Básicamente por la llegada de líquido y el aumento de células a nivel local. Bueno, este es un poco el resumen de lo que es el sistema inmune innato. Acá tenemos componentes celulares y componentes solubles, que son los que venimos más o menos mencionando. Importante destacar que la respuesta inmune innata va a actuar inmediatamente, ¿tá? Es decir, al cabo de pocas horas que ocurre la infección, los mecanismos innatos actúan a esas horas, ¿sí? Tratando de contener y eliminar la infección, ¿sí? El reconocimiento es a través del reconocimiento de motivos conservados de los patógenos o asociados al daño, es decir, hay PRRs que se encargan del reconocimiento de PAMs o DAMs. Estos PRR están sobre la superficie celular, pero también tenemos PRR solubles, ¿sí? Que también van a actuar con moléculas componentes solubles para llevar a cabo las funciones efectoras que estuvimos viendo en el sistema inmunitario. Y bueno, y es muy importante que estas respuestas actúan siempre de la misma forma, es decir, no aprenden durante las infecciones, sino que siempre están programadas para actuar de la misma manera, ¿sí? Entonces, son respuestas que son eficientes porque son rápidas, pero bueno, no hay un aprendizaje, ¿sí? Siempre es igual y por tanto, cuando se dan reinfecciones, las respuestas siguen siendo las mismas, ¿sí? Esto es una diferencia muy grande con respecto a las respuestas adaptativas. Y bueno, y ahí un poco yo les quería preguntar, ¿qué componentes celulares y componentes solubles de las respuestas adaptativas conocen? ¿Me pueden decir alguna? No tienen por qué saberlo, pero bueno, si les ha sonado alguno durante las clases anteriores o que sepan de la vida. Anticuerpos. Los anticuerpos, por ejemplo, esos son componentes, ¿verdad? Solubles, no son células. ¿Qué más, por ejemplo? ¿Nadie más? Sí, Lucía. Los linfocitos pueden ser, Los linfocitos, perfecto. Que hay más de uno, ¿no? los B y los T. Ahí está, perfecto. Tenemos linfocitos B y T, van a cumplir distintas funciones, tienen receptores diferentes, ¿tá? Que es un poco lo que vamos a ver en esta clase. Entonces, ahí nombraron tres componentes bien importantes, ¿no? Los linfocitos T, los linfocitos B y los anticuerpos, ¿tá? Y bueno, básicamente
Esos son, digamos, serían como los tres principales, por ahí falta algún detalle más, pero bueno, el anticuerpo ya lo tenemos que asociar a esa molécula que va a actuar de forma específica contra los patógenos y que es secretada por los linfocitos B. Entonces, el linfocito B, como parte de la respuesta adaptativa, es importante para esta secreción de anticuerpos. Y después, por otro lado, tenemos a los linfocitos T, ¿sí? Que acá vamos a poder encontrar varias funciones identificadas en los linfocitos T, y eso va a depender del tipo de linfocito T. ¿Tá? En principio podemos diferenciarlos como linfocitos TCD4 y linfocitos TCD8, pero van a ver más adelante que van a haber distintos subtipos de linfocitos TCD4 y, bueno, y además de CD8 que van a cumplir distintas funciones. ¿Tá? Y bueno, y acá siempre los mediadores, los mensajeros, que son las citoquinas, ¿sí? Acá va a haber distintos patrones de citoquinas dependiendo del tipo de infección que haya. ¿Tá? Y acá es muy importante la comunicación entre los linfocitos B y los linfocitos T, entre componentes del sistema inmune innato y los componentes del sistema inmune adaptativo a través del uso de citoquinas. ¿Tá? Citoquinas van a ser importantes para la activación de la respuesta adaptativa, pero además también para moldear el tipo de respuesta adaptativa que se va a dar. Y bueno, y acá está bueno plantearse la pregunta de, a diferencia del sistema inmune innato, ¿no? ¿Cómo estos pueden reconocer componentes extraños? ¿Cómo se imaginan? ¿Ustedes piensan que es a través de receptores conservados, como ocurre en el caso de la innata? ¿Se imaginan algo que tengan ganas de aportar acá? ¿No sería algo como que uno de los linfocitos tenía un receptor, algo con los anticuerpos? No me acuerdo muy Tienen bien. receptores, sí, eso está bien, que son justo lo que vamos a ver ahora. Pero esos receptores por ahí no son PRRs que ya están generados, digamos, y que ya son heredados a nivel evolutivo, ¿no? Y ya están predispuestos a reconocer algo, ¿no? Acá el sistema inmune adaptativo actúa de forma diferente. Y bueno, vamos a ver un poco eso. Lo cierto es que bueno, tiene varias diferencias, ¿no? Primero que este sistema, como yo les decía al principio, va a actuar de forma especializada, específica contra cada patógeno. Es más elaborada la respuesta y bueno, y no es inmediata. ¿Tá? La respuesta toma días o semanas para actuar luego de una infección. Entonces, como ven, ya eso es como una desventaja respecto a la innata, pero también es porque lleva un mayor trabajo generar una respuesta contra cada patógeno. ¿Tá? Y esto en parte es por los receptores que se utilizan, ¿no? Y cómo trabajan esos receptores. Entonces, básicamente acá los linfocitos van a poder actuar y van a poder activarse y desencadenar sus funciones efectoras este, con receptores que están generados, o sea, están generados de forma aleatoria en cada organismo, ¿sí? Cada persona, por ejemplo, va a tener un distinto patrón de receptores, pero que es un patrón de receptores muy diverso, ¿sí? Es decir, acá cada organismo puede generar miles de millones de linfocitos, en donde cada uno de esos linfocitos va a tener un receptor con un reconocimiento, una capacidad de reconocimiento única, ¿sí? Entonces la idea acá es generar una amplísima diversidad de receptores, siendo esa diversidad tan grande, ¿sí? Que cuando se da el ingreso de un patógeno, al menos un linfocito, algún receptor va a poder reconocer ese patógeno, por azar, básicamente, porque se genera una diversidad tan grande que, bueno, que es muy probable que haya algún clon que haya sido desarrollado con ese receptor fortuito para reconocer a ese patógeno. ¿Tá? Entonces, la diversidad de los receptores del sistema inmune adaptativo involucra el reconocimiento específico de una amplia diversidad de estructuras químicas, es decir, podemos reconocer casi que cualquier cosa que ingrese al organismo porque hay una diversidad muy grande de receptores. Y bueno, es muy importante acá es la generación de la memoria inmunológica, ¿tá? Porque justamente, como les digo al principio, estas respuestas demoran días, ¿sí? Pero una vez que se activan son muy efectivas y ayudan mucho a las respuestas innatas a eliminar la infección.
Entonces, a veces las infecciones eh, son más, son más rápidas o más letales o son letales en menor tiempo de lo que demora en activarse la respuesta adaptativa. Entonces, generar memoria inmunológica es muy importante porque para aquellos individuos que sobreviven a una infección, cuando reinciden en esa infección, esas respuestas van a ser más rápidas y por lo tanto más efectivas. ¿Sí? Y ese es el secreto de las vacunas, ¿sí? De generar una inmunidad en nuestro organismo usando vacunas, ¿sí? Es decir, es enfrentarnos con aquellos patógenos que son muy, muy dañinos, ¿sí? Que logran evadir las respuestas muy eficientemente y por actuar de esa forma, las respuestas adaptativas no llegan a tiempo a eliminar o a contener esas infecciones. Entonces, la gracia de la vacuna es, bueno, administrar a ese patógeno en un estado atenuado, ¿sí? En un estado débil. ¿Para qué? Para que ese patógeno no pueda generar daño en nuestro organismo, pero sí, por el contrario, generar una activación de la respuesta adaptativa. Entonces, después, cuando ocurre una infección natural, la respuesta adaptativa actúa mucho más eficazmente porque ya lo vio en el contexto de esa vacuna. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Porque ahora vamos a pasar a hablar de los dos receptores del sistema inmune adaptativo. Uno de ellos es el anticuerpo, ¿tá? Entonces, yo hoy les decía, relacionemos al linfocito B con el anticuerpo, y bueno, el anticuerpo viene a ser el receptor de estas células, ¿tá? Entonces, cuando hablamos de células B, del linfocito B, hablamos de que son capaces de reconocer y de activarse gracias a su receptor. Y ese receptor es el anticuerpo, ¿sí? Y el receptor de la célula T se conoce como TCR, ¿sí? Vamos a estar hablando un poco de los dos, principalmente de los anticuerpos. Estas son las dos moléculas de reconocimiento del sistema inmune adaptativo. Entonces, hablando de los linfocitos B y de los anticuerpos, es importante tener claro que el linfocito B, durante la mayor parte de su vida, va a ser un linfocito B virgen, ¿sí? Va a estar circulando en nuestro organismo entre los distintos ganglios linfáticos, ¿sí? Pasando desde la linfa a la sangre y de la sangre a la linfa, como un linfocito B virgen, tratando de encontrar el componente para el cual su receptor es específico. ¿Tá? Ese receptor, como les decía, es el anticuerpo, pero cuando está anclado a la membrana, como está acá, es un BCR, se conoce como BCR, es receptor de célula B. ¿Tá? Es fácil acordarse porque es la sigla en inglés, B-cell receptor. Pero ¿qué pasa? Eventualmente ese linfocito va a encontrar al patógeno, a la molécula que reconoce, ¿sí? Entonces, cuando esto sucede, el linfocito se puede activar y se puede diferenciar a una célula secretora de anticuerpo, y esta célula secretora se conoce como plasmocito. Entonces, este anticuerpo, después, cuando se secreta, va a actuar sobre los patógenos, ¿sí? Va a tener distintas funciones efectoras que después lo vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de que un linfocito reconoce un componente de un patógeno, este componente se conoce como antígeno, ¿sí? Entonces hablamos de reconocimiento anticuerpo-antígeno, y ese antígeno puede ser de variada estructura química, ¿sí? Es decir, puede ser una proteína viral, puede ser un componente bacteriano, por ejemplo, un lípido, puede ser un carbohidrato, ¿sí? Es decir, los anticuerpos tienen la capacidad de reconocer cualquier tipo de estructura química, ¿sí? Ya sea componentes de ácidos nucleicos, lípidos, carbohidratos, proteínas, cualquier tipo de estructura. Eh, bueno, y básicamente la molécula que reconoce cada anticuerpo se la conoce como antígeno. ¿Tá? Son un poco palabras que después vamos a ir mencionando en la jerga del sistema inmune. Bien, y después por otro lado tenemos al linfocito T con su TCR. Este linfocito, a diferencia del linfocito B, va a trabajar durante toda su vida con el receptor en su membrana. Es decir, el TCR, que es el receptor de célula T o T-cell receptor, ese receptor nunca va a ser secretado como el anticuerpo, ¿sí? Es decir, siempre el linfocito T va a activarse y va a desencadenar sus funciones efectoras con su receptor anclado a la membrana. ¿Tá? Y este receptor no reconoce cualquier antígeno o cualquier tipo de estructura química, sino que su reconocimiento va a estar sesgado principalmente a antígenos peptídicos,
¿sí? Es decir, reconoce secuencias de aminoácidos cortas. Y esas secuencias de aminoácidos cortas deben estar presentadas por células de nuestro cuerpo, ¿sí? Que las conocemos como células presentadoras. Y están presentadas formando un complejo con una proteína que se llama MHC o complejo mayor de compatibilidad. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Les suenan estos nombres que les estoy nombrando acá? El linfocito T, el TCR, el MHC. ¿Más o menos lo han visto? ¿Tienen noción? Sí, Sí, Bárbaro. Bueno, bien. Entonces, el sistema inmune acá utiliza estos receptores para reconocer y actuar contra cualquier tipo de patógeno que ingrese al organismo. ¿Tá? Entonces, ustedes piensen que esto en inmunología fue muy difícil de entender, ¿tá? Porque, o sea, la presencia de anticuerpos en las sangres se conoce desde hace muchísimos años, ¿sí? Desde principios del siglo XX, desde el 1900, básicamente, se sabe que hay componentes en nuestro suero que actúan de forma específica contra los patógenos, ¿sí? De hecho, ya se usaba como terapia a principios de ese siglo, se usaban sueros como terapia para distintas infecciones. Entonces, se sabía que habían componentes que actuaban contra lo no propio de forma específica y que no actuaban contra lo propio, es decir, había algo que podía diferenciar a lo propio y lo no propio y que podía actuar de forma específica, es decir, que nuestro organismo podía aprender y podía generar receptores específicos contra cada cosa que ingresaba al organismo. Entonces, originalmente lo que se propuso fue una teoría que involucraba, o que decía que el patógeno cuando entraba al organismo, ¿sí? Y secretaba una toxina, por ejemplo, la toxina o componente del patógeno iban a tocar receptores de alguna célula, ¿sí? Y entonces esa célula que tenía receptores puestos, que era una proteína nomás de membrana, ese receptor siempre iba a tener la misma forma, pero cuando entraba el patógeno, el receptor cambiaba su forma adaptada a ese patógeno que estaba entrando, ¿sí? Es decir, de alguna forma el patógeno moldeaba la respuesta, ¿sí? Moldeaba los receptores de nuestras células, ¿sí? Esa teoría, digamos, fue de las primeras que se inculcó, pero bueno, esa después se fue refutando, sobre todo porque tenía varias debilidades, pero una de las debilidades era que no explicaba cómo se diferenciaba lo propio de lo no propio, es decir, cómo un patógeno podía moldear la respuesta y no una proteína de la sangre, como por ejemplo la albúmina. Entonces, esas cuestiones fueron refutando esa teoría, y hoy en día la teoría del reconocimiento, ¿sí? De que podamos reconocer cualquier patógeno, se basa en la teoría de la selección clonal, ¿sí? Y esta básicamente implica o se inicia, o el concepto, digamos, implica conocer sobre el desarrollo de los linfocitos, ¿sí? Es decir, tener en cuenta que durante el desarrollo de los linfocitos, a nivel de la médula ósea, vamos a generar un repertorio muy grande de clones, ¿sí? Todos ellos iguales, pero con una diferencia genética y fenotípica puntual. Es decir, van a ser todos exactamente iguales, con una diferencia única a nivel de su ADN que repercute a nivel del fenotipo. Y eso es a nivel del receptor. Es decir, cada uno de estos clones va a codificar un receptor con una determinada mutación o algunas mutaciones que lo van a hacer diferenciarse de los otros clones, ¿sí? Básicamente, cada clon de estos van a ser iguales, pero cada uno con un único tipo de receptor. Esos receptores, por ejemplo, en el caso de las células B, esos BCRs, ¿sí? Los receptores de la célula B, van a ser idénticos a diferencia de ciertas mutaciones puntuales que se van a encontrar en determinadas regiones encargadas del reconocimiento, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando nos enfrentamos a una infección, ¿sí? El antígeno o los antígenos provenientes de esa infección van a seleccionar a los clones. Por eso es la teoría de la selección clonal. Es decir, cuando estamos en un contexto de infección, el patógeno o los componentes del patógeno van a activar a los linfocitos B que sean específicos para ese patógeno, ¿sí? Y cuando eso suceda, por ejemplo, acá se activa este clon, ¿sí? A causa de una determinada infección, cuando eso ocurre, estos clones van a proliferar y diferenciarse, ¿sí? Una diferenciación inducida por antígeno,
Y esa diferenciación va a dar lugar a células secretoras de anticuerpos, es decir, células efectoras, y células de memoria. ¿Sí? Estas son las células que son bien importantes para que el sistema inmune luego actúe de forma más efectiva en el caso de reinfecciones. ¿Tá? Entonces, cuando estamos padeciendo una infección, se va a dar el ingreso de antígenos extraños. Esos antígenos van a poder promover la activación de clones de forma azarosa. Solo aquellos clones que reconozcan específicamente a esos componentes se van a poder ver activados y diferenciarse a células secretoras o células de memoria. Y además, por otro lado, durante el desarrollo del linfocito B, es muy importante la eliminación clonal, ¿sí? Es decir, eliminar aquellos clones que tienen el potencial de reconocer lo propio, ¿sí? Y que puedan generar problemas de salud. Es decir, aquellos clones que reconocen componentes propios no los queremos. Entonces, como no los queremos, estos pueden ser eliminados principalmente durante su desarrollo, es decir, a nivel de la médula ósea, pero también durante su vida, cuando están recirculando en nuestros órganos linfoides secundarios, en nuestros órganos linfoides periféricos, como son los ganglios o el vaso, ¿sí? Entonces, eso es un poco el esquema de cómo funciona el sistema inmune adaptativo, tanto para los linfocitos B, como yo les muestro acá, así como también para los linfocitos T, ¿sí? Que ocurren en otro órgano, no en la médula ósea, sino que ocurre a nivel del timo. ¿Ah? Bien, ¿alguna duda de esto? Es complejo, lo vamos a ir viendo clase a clase. ¿Ah? Sobre todo hay una clase de desarrollo de linfocitos B que se va a centrar en esta diapositiva, ¿no? Bueno, pasemos entonces a hablar de los dos receptores, ¿sí? Vamos a hablar principalmente de los anticuerpos y un poco de los TCR, porque comparten muchas características. Entonces, principalmente vamos a detallar las características a nivel del receptor de los linfocitos B de los anticuerpos, y después vamos a ver las similitudes y diferencias que presentan los TCR. Entonces, fíjense, el anticuerpo, yo esta diapo la pongo para las clases de ciencias, que también les doy esta clase, y bueno, básicamente resaltamos acá la molécula del anticuerpo, que lo podemos encontrar en la entrada, ¿no? Básicamente ahí podemos, el diagrama general del anticuerpo lo podemos tener representado en estos focos, ¿sí? Que básicamente tiene una forma de Y, ¿sí? Y están compuestos por dos cadenas, en este caso con dos tipos de cadenas. En este caso, el poste viene a representar un tipo de cadena y lo que viene a hacer el foco en sí mismo es otro tipo de cadena. ¿Está? Ahora vamos a pasar en detalle, pero un poco les paso esa imagen como para tener presente la estructura, cómo es el diagrama de la estructura del anticuerpo. Bien, pero antes de pasar al dibujo, esto es bien importante, o sea, para entender la estructura, ¿sí? Es importante entender que todo el anticuerpo, así como también como el TCR, están conformados por dominios repetidos de inmunoglobulina, ¿sí? Estos dominios de inmunoglobulina, que son dominios proteicos, ¿sí? Están conformados por 110 aminoácidos, ¿sí? Que se van a formar o se van a plegar en una estructura secundaria de este tipo, ¿sí? Como yo les muestro acá en el diagrama. Son 110 aminoácidos que se van a estar formando o se van a ver plegados así como con hebras beta, como están acá, ¿sí? Formando dos hojas beta, ¿sí? Antiparalelas, como se las conoce, que están conectadas entre sí por un puente disulfuro, es decir, por dos cisteínas, ¿sí? Una a cada lado, a cada hoja beta, ubicada en cada hoja beta, y entre esas dos cisteínas se van a unir entre sí por un puente disulfuro formado por estos dos residuos. Y bueno, básicamente estas estructuras son estructuras bien estables gracias a estas hebras beta que se van conectando unas con otras a lo largo de la proteína, las cuales se van conectando unas con otras por numerosos puentes de hidrógeno que se van dando entre residuos de una hebra y la otra, ¿sí? Es decir, por el grupo amino de un aminoácido de una cadena y el grupo oxidrilo, el oxígeno del grupo carbonilo de la otra cadena. Entonces,
estas interacciones le van dando estabilidad a la estructura y esta estabilidad es muy importante para que el dominio inmunoglobulina después pueda ejercer sus funciones a nivel de los anticuerpos y de los TCR. ¿Ah? Otro punto importante a nivel de esta estructura son los loops y bucles que van conectando unas hebras con otras. Y acá en estos loops y bucles, estos ya no son tan estructurados como las hebras, ¿sí? Sino que tienen una mayor, digamos, variabilidad o divergencia a nivel del espacio, ¿sí? Es como son como más flexibles. Y a su vez son las regiones donde vamos a poder encontrar esas variabilidades que después son importantes para poder diferenciar a los BCRs entre sí, entre un clon y otro, y a los TCRs también. Entonces, básicamente tenemos una estructura estable de hebras beta que va a formar el core o el centro del dominio, y después tenemos loops y bucles que algunos de ellos van a poder mostrar ciertas variabilidades para dar lugar a la variabilidad de reconocimiento, y esa variabilidad va a estar bancada, va a estar sustentada por ese core estable formado por las hojas beta, que a su vez están formadas por esas hebras beta antiparalelas bien estables. ¿Sí? Después en el espacio, cuando se forma la estructura tridimensional, se forma ese sándwich beta, o ese plegamiento en el espacio que se conoce como sándwich beta, que básicamente lo que hace es aproximar todas las hebras beta entre sí y va a dejar hacia ambos extremos del sándwich todos los loops y bucles aproximados hacia un lado y hacia otro. ¿Sí? Entonces, a nivel de esas zonas es donde se va a dar el sitio de reconocimiento de alguno de los dominios de los anticuerpos. Bien, entonces, el dominio de inmunoglobulina lo vamos a ver repetidas veces en cada una de las cadenas de los anticuerpos. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que entender o incorporar que el anticuerpo va a tener dos tipos de cadenas bien importantes. La cadena pesada, que viene a estar representada aquí en azul, ¿sí? Por anticuerpo tenemos dos cadenas pesadas y la cadena liviana, ¿sí? Tenemos dos cadenas livianas por anticuerpo. Entonces, cada una de estas cadenas, la cadena pesada, va a estar conformada por al menos 4 dominios de inmunoglobulina. Es decir, tenemos un dominio de inmunoglobulina inicial, que se conoce como BH, seguido de un primer dominio de inmunoglobulina CH, ¿sí? Estos básicamente se conocen así porque el primer dominio es el dominio variable y después viene el primer dominio constante, ¿sí? Dominio CH1. Después tenemos el dominio constante 2, este es el dominio CH2, y después el dominio CH3. Entonces ustedes fijen o piensen que acá tenemos estos dominios, que yo les mostré acá, repetidos a lo largo de la cadena. Es decir, tenemos cadenas de más de 400 aminoácidos que se van plegando en el espacio formando dominios repetidos de inmunoglobulina. ¿Sí? ¿Por qué son BH y CH? Básicamente por la palabra, por heavy chain. ¿Sí? Hablamos de cadena pesada, heavy chain, cadena pesada de los anticuerpos, heavy chain de los anticuerpos. Y acá tenemos el dominio variable de la cadena pesada y el dominio constante CH1, dominio constante CH2 y dominio constante CH3. Por otro lado tenemos la cadena liviana, y la cadena liviana la conocemos con ese nombre justamente porque es menos pesada que la otra cadena, ¿sí? Básicamente porque tiene menos residuos, es decir, sus cadenas de aminoácidos son más cortas, y con estas cadenas podemos formar dos dominios de inmunoglobulina. Tenemos el dominio variable liviano y el dominio constante liviano, ¿sí? Esta cadena liviana se asocia a la cadena pesada, se asocia al dominio variable y al primer dominio constante de la cadena pesada. ¿Sí? Y fíjense que esto está repetido en el anticuerpo, es decir, tenemos como una imagen en el espejo, en la misma molécula, en donde tenemos dos cadenas livianas asociadas a la primera parte de las dos cadenas pesadas. Después la otra parte de la cadena pesada se va a asociar entre sí formando otra región del anticuerpo. ¿Sí? Estas regiones están bien diferenciadas en los anticuerpos y cumplen distintas funciones. Ahora vamos a ver cuáles son. ¿Alguna duda de esto hasta acá? Dudas deben haber varias, pero bueno, ¿alguna consulta? Bien. Seguimos hablando de la estructura del anticuerpo, ¿no? Entonces, en este caso,
podemos diferenciar al anticuerpo en regiones, ¿sí? Y fíjense que tenemos dos regiones que son iguales, que son las regiones que tienen la cadena liviana y parte de la cadena pesada. Estas regiones son como el brazo del anticuerpo y se conocen básicamente por ser las encargadas del reconocimiento hacia los antígenos, ¿sí? En esta zona, particularmente donde está la unión de los dominios variables, ¿sí? Es donde se va a dar la interacción con el componente extraño, es decir, con el antígeno. El sitio de unión de los anticuerpos va a estar en esta zona y ese sitio de unión se conoce como parátope. ¿Tá? Ese parátope va a ser encargado del reconocimiento de algún componente antigénico, ¿sí? Por ejemplo, va a reconocer una superficie de una proteína y esa superficie de la proteína reconocida por el parátope se conoce como epítope, ¿sí? Es decir, el parátope del anticuerpo se une a un sitio del antígeno específico, ese sitio se conoce como epítope. ¿Tá? Entonces hablamos de unión antígeno-anticuerpo, hablamos de unión parátope-epítope, ¿sí? Es un concepto similar. Y después, por otro lado, tenemos la región FC, que es la región conformada por toda la cadena pesada, ¿sí? Por el resto de las cadenas pesadas, que vienen a ser los dominios constantes, ¿sí? Desde el C2 en adelante, ¿sí? Fíjense que esta región constante, ¿tá? Se conoce como región FC porque básicamente es un fragmento que puede cristalizar en determinadas condiciones, por eso se lo conoció así como fragmento cristalizable. Pero además es encargado de las funciones efectoras de los anticuerpos, que ahora vamos a ver en qué consisten esas funciones efectoras. ¿Sí? Bien. Antes de pasar a las funciones efectoras, vamos a pasar a la función de reconocimiento de los anticuerpos. ¿Sí? Entonces vamos a centrarnos en los dominios variables de los anticuerpos. Entonces acá tenemos que hablar del dominio variable de inmunoglobulina. ¿Tá? Entonces, fíjense que hoy yo les hablaba de esa estructura de hojas beta antiparalelas unidas entre sí y conformadas por hebras beta que se repiten y que van tipo, interactuando unas con otras. Y bueno, y a nivel de los loops y de los bucles es donde podíamos encontrar la variabilidad, ¿sí? Entonces, en estos dominios variables es donde vamos a encontrar tres loops o bucles, que están marcados aquí en rojo, que van a ser las tres regiones encargadas del reconocimiento de cada dominio variable, ¿sí? Estos tres loops o bucles se conocen como regiones CDRs, ¿sí? Ahora vamos a ver en qué consisten. Y básicamente esos tres CDR se aproximan en el espacio para dar lugar al sitio de unión o a la formación del parátope del anticuerpo. Si nosotros extendemos el dominio variable en su secuencia aminoácidica, es decir, si empezamos a analizar la estructura primaria, nosotros podemos encontrar esas tres regiones variables en determinadas zonas de la estructura primaria. Es decir, hoy podemos identificar claramente dónde están ubicadas esas regiones variables. Y esto es fácil de identificar cuando tenemos muchas secuencias de anticuerpos, ¿sí? Y las podemos alinear en un programa de alineamiento de proteínas. Podemos encontrar que hay tres regiones que son muy variables entre la secuencia de los anticuerpos, ¿sí? Estas tres regiones son las tres regiones de variabilidad que se conocen como regiones de CDR1, CDR2 y CDR3. Y las regiones que flanquean esas regiones CDR1 se conocen como regiones framework, ¿sí? Son las regiones FR1, FR2 y FR3 y FR4, ¿sí? Esas regiones son más constantes, mientras que las que están en rojo son las regiones que están más involucradas en la variabilidad y por tanto también en el reconocimiento, ¿sí? Eso hace que cada anticuerpo reconozca específicamente algo y lo diferencie de otras cosas. Estas tres regiones, cuando las buscamos en el espacio del anticuerpo, las vamos a encontrar aquí, ¿sí? En la región del parátope, ¿sí? Esto ocurre tanto para la cadena liviana como para la cadena pesada, ¿sí? Ambos dominios, los dominios variables de la cadena liviana y la cadena pesada, van a presentar sus regiones CDRs aproximadas en el espacio, ¿sí? Formando lo que va a ser el sitio de unión del anticuerpo, o también conocido como parátope. Entonces, ustedes piensen que de esta región primaria, ¿sí? De esta estructura primaria,
vamos a pasar a la estructura secundaria que hablábamos hoy, a la estructura terciaria que corresponde al sándwich beta, que permite la aproximación de los CDRs, y luego a la estructura cuaternaria que permite la aproximación de los 3 CDRs de un dominio con los otros 3 CDRs del otro dominio. ¿Sí? Y bueno, y esto básicamente es una imagen cristalográfica de un anticuerpo en donde se puede ver claramente cómo se da esa aproximación de los 6 CDRs. Fíjense que acá tenemos en verde lo que es el dominio variable de la cadena liviana y en azul el dominio variable de la cadena pesada. ¿Sí? Y en distintos colores tenemos las distintas regiones CDRs, aminoacídicas. Fíjense cómo se aproximan todas entre sí formando lo que va a ser el sitio de unión al antígeno. ¿Sí? Este sitio de unión, se podrán imaginar, como decíamos hoy, cada anticuerpo puede reconocer cualquier tipo de estructura química, ¿sí? Va a poder, potencialmente puede reconocer cualquier cosa, ¿sí? Entonces ese sitio de unión, ese parátope, puede ser muy distinto entre los anticuerpos, ¿sí? No solo en secuencia aminoacídica, sino también en estructura, ¿tá? Porque básicamente acá es muy importante la estructura que se adopta en cada parátope, porque eso va a determinar a qué puede unirse y a qué no, ¿tá? Entonces, típicamente, cuando nosotros estudiamos el reconocimiento antígeno-anticuerpo, vamos a encontrar distintos tipos de estructuras de sitio de unión de los anticuerpos dependiendo del antígeno que se está reconociendo. Por ejemplo, si se reconocen antígenos pequeños, como por ejemplo puede ser una hormona, una toxina, un péptido pequeño, la estructura del sitio de unión del anticuerpo tiende a formar cavidades, de forma tal que permite el hundimiento, digamos, de la estructura a ser reconocida dentro del sitio de unión. De forma tal que eso permite la mayor cantidad de interacciones. ¿Sí? El objetivo es tener un gran número de interacciones entre el sitio de unión y el antígeno, de forma tal que esa reacción tenga un significado. ¿Sí? Es decir, que se dé una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Ah? Para que se dé una reacción, tiene que haber una complementariedad de superficies que contengan un grado significativo de interacciones débiles entre el sitio de unión y lo que se está reconociendo. De forma similar, o podemos ver cosas, digamos, significativas cuando hablamos de reconocimiento de macromoléculas. Por ejemplo, en la proteína, acá el parátope, en vez de formar cavidades, tiende a extender su sitio de reconocimiento a nivel de, digamos, de los dominios variables, tiende a agrandar el parátope para poder maximizar, para poder agarrar lo más que se pueda de esa proteína que se está identificando. Es decir, lo que trata de reconocer es un epítope lo más grande posible. ¿Ah? O, por ejemplo, un caso extremo, como se puede ver acá, que algunos CDRs pueden extender ciertas regiones aminoacídicas que van a poder interactuar en ciertas cavidades de una proteína reconocida. Entonces, acá es muy importante cuando hablamos de reacción antígeno-anticuerpo, únicamente se va a dar una reacción antígeno-anticuerpo cuando hay una complementariedad de superficies. ¿Sí? Y esta reacción antígeno-anticuerpo ocurre como una reacción química convencional guiada por la ley de acción de masas, ¿sí? La cual dice que en el estado de equilibrio hay una relación constante entre la formación de producto y la concentración de reactivo, es decir, una relación constante entre la concentración de producto y la concentración de los reactivos libres. En este caso, el producto es la formación de inmunocomplejo. El inmunocomplejo es anticuerpo-antígeno. ¿Sí? Y la concentración de reactivos libres viene a ser el anticuerpo libre en solución y el antígeno libre en solución. Entonces, básicamente, cuando un anticuerpo es específico por un antígeno, se va a dar una reacción antígeno-anticuerpo, la cual va a tener un equilibrio desplazado más o menos hacia la formación del inmunocomplejo. Eso va a depender de la fuerza de unión. Y bueno, y esto va a estar guiado por numerosas interacciones débiles, básicamente fuerzas hidrofóbicas, enlaces de hidrógeno, fuerzas electrostáticas, fuerzas de Van der Waals. ¿Sí? Todo este tipo de interacciones débiles van a participar en la unión antígeno-anticuerpo. ¿Sí? Entonces, un anticuerpo va a ser capaz de reconocer una molécula, ¿sí? Pero no va a reconocer cualquier tipo de molécula, va a reconocer
a una que siempre y cuando su superficie, la superficie de su epítope, sea complementaria a la superficie de su sitio de unión. Ahí hablamos que un anticuerpo es específico por esa molécula. Y por otro lado tenemos el concepto de afinidad o de fuerza de unión, ¿sí? Que es cuando, qué tan fuerte un anticuerpo actúa con ese antígeno. Y la afinidad la podemos valorar en función de la constante de asociación o de disociación del inmunocomplejo. Es decir, la constante de asociación, se acuerdan que básicamente está definida por la formación del producto sobre la cantidad o la concentración de antígeno y anticuerpo en la solución. ¿Sí? El inverso de esa constante de asociación es la constante de disociación. Este valor de constante de disociación en la reacción lo usamos para medir la afinidad, ¿sí? La fuerza de unión del anticuerpo. Es decir, cuando tenemos un equilibrio muy desplazado hacia la formación del inmunocomplejo, decimos que este anticuerpo tiene una fuerza de afinidad alta, una fuerza de afinidad muy alta para unirse al antígeno, ¿sí? Cuando este equilibrio está más desplazado hacia los reactivos libres, la fuerza de unión, por el contrario, en este caso, sería una fuerza de unión baja. ¿Qué importancia tiene la afinidad de los anticuerpos en la naturaleza? Y bueno, básicamente tenemos que entender que si tenemos anticuerpos que son de baja afinidad, cuando tenemos pequeños cambios en las concentraciones de antígeno o anticuerpo en una solución, por ejemplo en la sangre, la formación de inmunocomplejo se va a ver desfavorecida, digamos, en altos valores. Entonces, esto va a repercutir en que no haya una espontaneidad de formación de inmunocomplejo o que los inmunocomplejos formados no sean lo suficientemente estables como para que los anticuerpos puedan cumplir sus funciones efectoras. ¿Sí? Entonces, en contexto de baja afinidad, a bajas concentraciones de antígeno o anticuerpo, se va a desfavorecer la formación de inmunocomplejo de forma importante. ¿Sí? Por el contrario, cuando tenemos alta afinidad, ¿sí? Cuando la interacción es de muy alta afinidad, a bajas concentraciones de antígeno o anticuerpo, la formación de inmunocomplejo se va a mantener por más tiempo o de forma significativa. Y esto va a permitir que el sistema inmune pueda actuar contra los patógenos a través del uso de anticuerpos. ¿Sí? Y esto es importante, por ejemplo, para neutralizar virus o toxinas cuando estos patógenos son malos o dañinos a bajas concentraciones. Es decir, nuestro sistema inmune tiene que ser eficaz cuando el microorganismo es efectivo a bajas concentraciones. ¿Tá? O, por ejemplo, en el caso de reinfecciones, es decir, nuestro sistema inmune genera una memoria y genera una respuesta de anticuerpos que va a perdurar a lo largo del tiempo. Pero esa respuesta de anticuerpos va a ir bajando a lo largo de los años. Entonces, si nosotros nos reinfectamos al cabo de años, es importante que esa respuesta de anticuerpos está a baja concentración sea efectiva. Y para que sea efectiva tiene que ser una respuesta de calidad, es decir, con respuesta con anticuerpos de alta afinidad por los antígenos de ese patógeno. Y después lo otro es asegurar la formación de complejos antígeno-anticuerpos estables, porque la formación de inmunocomplejos estables le da tiempo a los anticuerpos de desencadenar los mecanismos efectores que le competen a los anticuerpos, ¿sí? Que ahora vamos a ver un poco de ellos. Otro concepto de los anticuerpos es el concepto de avidez, ¿sí? Que también refiere a la fuerza de unión del anticuerpo, pero va un poco más allá de la fuerza guiada por la afinidad. Cuando hablamos de afinidad, hablamos de la unión antígeno-anticuerpo a través de un solo sitio de unión, ¿sí? Hablamos de la unión parátope-epítope. Pero cuando hablamos de avidez, estamos teniendo en cuenta que los anticuerpos tienen dos sitios de unión, ¿sí? Y que los patógenos pueden tener más de un antígeno repetido, es decir, puede ser una bacteria con una cápsula bacteriana que tiene múltiples estructuras químicas repetidas en su cápsula, ¿sí? Entonces, cuando esto ocurre, el anticuerpo puede unirse al patógeno a través de sus dos brazos. Y esta fuerza de unión no es la fuerza de afinidad, es una fuerza global mucho mayor, que está guiada por los dos brazos, ¿sí? Y esta fuerza se conoce como fuerza avidez, ¿sí? Una unión por avidez. Entonces, básicamente, la avidez es la fuerza global de unión entre más de un sitio de unión del anticuerpo a antígenos que tienen múltiples epítopes repetidos, ¿sí? Depende de la valencia del anticuerpo,
y de la valencia del antígeno, es decir, tiene que haber un índice alto de repetición de ese antígeno. Entonces, básicamente este es el resumen de los tres conceptos importantes que hablamos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la unión antígeno-anticuerpo. Hablamos de la especificidad, ¿sí? Cuando un anticuerpo reconoce algo y lo diferencia de los miles de moléculas que pueden haber en una solución, ¿sí? Cuando un anticuerpo empieza a reconocer otras cosas distintas a su epítope blanco principal, hablamos de reactividad cruzada. Podemos decir que ese anticuerpo reconoce otras cosas por un grado de porcentaje de reactividad cruzada, ¿sí? Entonces, pero básicamente el concepto de especificidad lo podemos comparar con el concepto de llave-cerradura, ¿sí? Cuando una llave es capaz de abrir una cerradura, pero no abrir otras cerraduras, o a su vez esa cerradura puede ser abierta por una llave, pero no va a ser abierta por otras llaves, ¿sí? Esto es lo mismo en el caso del anticuerpo y el antígeno. Después tenemos el concepto de afinidad. Podemos tener anticuerpos que tengan la misma especificidad, pero distintas fuerzas de unión, ¿sí? Es decir, un anticuerpo puede reconocer más fuertemente un antígeno que otro porque tiene distintas interacciones débiles que lo favorecen, ¿sí? O tiene un mayor número de interacciones débiles que lo favorecen, y por tanto, cuando se someten a una competencia en una solución, el anticuerpo de mayor afinidad va a formar mucho más frecuentemente inmunocomplejos que el anticuerpo de baja afinidad. Y después tenemos el concepto de avidez, que refiere a esa fuerza global de unión de un anticuerpo. ¿Por qué? Porque el anticuerpo tiene los dos sitios de unión, y si esos dos sitios de unión reconocen simultáneamente a antígenos repetidos en un patógeno, en ese caso, solo en ese caso vamos a ver el fenómeno de avidez. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? ¿Cómo vamos? Bien, ¿Sí? ¿La van llevando ahí? Bueno. sí, sí. Bueno, ¿para qué sirven los anticuerpos? Ya aprovecho acá a preguntarles a ver si saben se les ocurre alguna función que puedan cumplir los anticuerpos en nuestro organismo. ¿Les suena de algo? ¿Para qué los queremos los anticuerpos? ¿No? ¿Ninguna idea? Bien. Para que eliminen a los patógenos. Claro, sí, perfecto. Pero, ¿cómo te parece que lo puede eliminar? ¿Directamente o ayudado por otras células? ¿O ayudando a otras células? Ayudando a células fagocíticas. Ahí va, perfecto, bien. Eso es una función. Ayudando a células fagocíticas. Ahora vemos cómo. Pero bueno, estas son las cuatro principales funciones de los anticuerpos, ¿sí? ¿Hay alguna más? Pero bueno, básicamente podemos destacar estas. Por ejemplo, la neutralización, ¿sí? Cuando el anticuerpo se une a un patógeno, por ejemplo, un virus, ¿sí? Y el virus, por ejemplo, en el caso de los virus, estos no pueden vivir fuera de las células. Es decir, como parte de su ciclo de vida, el virus tiene que infectar una célula, ingresar al interior de la célula para poder proliferar, ¿sí? Entonces, si el virus no entra a la célula, no va a poder hacer no va a poder hacer nada, ¿sí? Entonces, en ese caso, cuando el virus la presencia del anticuerpo puede evitar el ingreso del virus, básicamente uniéndose a esas proteínas que son importantes para ingresar a la célula, ¿sí? Es decir, el virus no ingresa sino que necesita de algunas proteínas que actúan con ciertos receptores de membrana de nuestras células, y una vez que se da esa interacción proteína-ligando, proteína-receptor, cuando se da esa interacción el virus logra infectar o invadir la célula. Entonces, si el anticuerpo bloquea esa interacción, podemos decir que el anticuerpo es un anticuerpo neutralizante. ¿Tá? Entonces hablamos de neutralización como función importante que básicamente
se da, o sea, repercute o es relevante a nivel del sitio de unión, ¿no? Necesitamos que el anticuerpo tenga un sitio de unión para que reconozca a través de ese sitio de unión esa proteína del virus y de esa forma neutralizar la interacción. ¿Tá? Pero las otras funciones del sistema inmune van a depender más bien de la región FC del anticuerpo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto lo podemos ver en el caso de la opsonización. El anticuerpo se va a unir al patógeno, ¿sí? Pero en este caso el anticuerpo, en vez de neutralizar al patógeno, puede marcarlo para que sea fagocitado por las células fagocíticas, ¿sí? Como ya conocemos, a las macrófagos, a los neutrófilos, ¿sí? Estas células pueden ingerir al patógeno y eliminarlo en su interior, ¿sí? Pero para ingerirlo lo tienen que reconocer. Entonces, una de las formas de reconocer el patógeno es cuando los anticuerpos se unen al patógeno y a través de su FC, estas células tienen receptores para el FC y este receptor FC reconoce a los anticuerpos unidos al patógeno y de esa forma media la fagocitosis. Es decir, actúa como un puente entre el patógeno y la célula fagocítica, actuando como se llama, como se conoce como opsonina, ¿sí? Actuando como una opsonina. Después tenemos la activación del complemento, cuando los anticuerpos se unen a la superficie de los patógenos, ¿sí? Y esto desencadena la activación de una de las vías de complemento, ¿sí? La activación de la vía clásica de complemento, cuando el componente C1Q reconoce el FC de los anticuerpos unido a la superficie de los patógenos. En este caso se da una activación de la vía clásica del complemento y derivan esas tres funciones de complemento que vimos al principio de la clase y estuvimos viendo en otras clases anteriores. Y después tenemos la citotoxicidad mediada por anticuerpos. Por ejemplo, la citotoxicidad mediada por anticuerpos la podemos ver cuando actúan las células NK, ¿sí? Las células natural killer, que son capaces de reconocer células infectadas cuando el anticuerpo reconoce componentes del patógeno presentes en la membrana plasmática de una célula. Es decir, supónganse una célula infectada que está generando virus en su interior, esa célula va a presentar componentes del virus en la membrana plasmática. Y cuando esto sucede, el anticuerpo se une a esos componentes y estos anticuerpos van a guiar la activación de las células NK y estas van a luego desencadenar su función efectora, que es activar la muerte por apoptosis de estas células que están siendo activadas. ¿Sí? Entonces, este fenómeno se conoce como ADCC o citotoxicidad mediada por anticuerpos. Bien. Pero bueno, lo cierto es que no todos los anticuerpos cumplen con las mismas funciones, ¿sí? Y en todos los organismos vamos a tener más de un tipo de anticuerpos, ¿sí? Nosotros podemos diferenciar hoy en día en nuestra sangre distintas clases de anticuerpos y distintas subclases que van a estar asociadas a distinta distribución a nivel del organismo y distintas funciones efectoras, ¿tá? Y a su vez distinta estructura, porque tienen diferencias a nivel de estructura. Fíjense acá, esto es un esquema de lo que pasa en humanos, ¿sí? En nuestro organismo. Fíjense que acá tenemos distintos anticuerpos que están codificados por distintos genes. Esto que se marca acá arriba son los genes gamma, mu, delta, alfa y épsilon, que codifican para anticuerpos que son de tipo IgG, IgM, IgD, IgA e IgE. Fíjense de acuerdo al diagrama y díganme a ver en qué se pueden diferenciar estos anticuerpos. ¿En qué se dan cuenta que se diferencian? En las cadenas, Sí, en las ¿no? cadenas. ¿En qué cadenas vendría a ser específicamente? Las En las pesadas. pesadas. En las cadenas pesadas, ¿verdad? Es decir, van a haber diferencias a nivel, por ejemplo, del FC. ¿Tá? Van a tener diferencias a nivel de esos dominios constantes de la cadena pesada, mientras que los dominios variables no son tan importantes para marcar la clase del anticuerpo. ¿Tá? Y los dominios variables, si bien son variables, no van a influir en la clase de anticuerpo que vamos a generar. ¿Sí? El dominio variable va por otro lado, va por el lado del reconocimiento. Y los dominios constantes van a guiar, dependiendo de qué dominio constante se vaya a producir, vamos a tener
un tipo de anticuerpo generado. Por ejemplo, tenemos los IgM, que tienen estas cadenas pesadas que tienen, fíjense que tienen 3 dominios constantes que definen el FC, y después tenemos otros anticuerpos como el IgG y la IgA, que son anticuerpos que tienen 2 dominios constantes que conforman el FC. ¿Tá? Después las IgE son otros anticuerpos que también tienen 3 dominios constantes asociados al FC. ¿Tá? A su vez, en solución los vamos a poder encontrar como monovalentes, pero también lo vamos a encontrar como monoméricos, perdón, o también lo vamos a encontrar como diméricos, en el caso de las IgA, o como pentaméricos, en el caso de las IgM. ¿Sí? Y a su vez, también tenemos distintas subclases. En humanos, por ejemplo, no solo vamos a encontrar una IgG, sino que vamos a poder hablar de 4 tipos de IgG. IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4. ¿Sí? Dependiendo de distintos residuos que van siendo, que se diferencian entre una subclase y otra, nosotros vamos a poder diferenciar los anticuerpos por estas distintas subclases. IgG1, IgG2, IgG3 y IgG4. Y lo mismo con las IgA, que también podemos encontrar subclases IgA1 e IgA2. Bien, pasamos brevemente a mencionar cada una de ellas. ¿Sí? La IgM es la primera que aparece en las respuestas inmunes. ¿Sí? Es decir, un linfocito B. Cuando se activa por la presencia de una infección y por la presencia de antígenos para el cual su receptor es específico, este linfocito se va a activar y va a secretar anticuerpos principalmente de tipo IgM. ¿Sí? Es decir, la primera respuesta va a ser respuesta de tipo IgM. Esta respuesta tiene una característica, va a ser de baja afinidad, ¿sí? Va a ser respuesta, o sea, el sitio de unión por lo general no es de mucha afinidad, pero se compensa con una alta valencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá tenemos anticuerpos pentaméricos y por tanto, por molécula de anticuerpo, tenemos 10 sitios de unión para cada una de estas. Estos anticuerpos son muy eficaces actuando a nivel de la sangre, ¿sí? O a nivel de ciertos órganos como en los vasos, en el vaso, como en el vaso, ¿sí? Entonces son muy importantes a nivel básicamente de la sangre y van a tener ciertas funciones efectoras asociadas específicas, como por ejemplo la activación del complemento. Entonces, cuando hablábamos de la activación de la vía clásica del complemento, la IgM es un anticuerpo muy eficaz para activar la vía clásica del complemento. ¿Sí? Entonces, el C1Q, que es la molécula que da lugar al inicio, es una molécula que reconoce el FC de la IgM cuando la IgM está depositada sobre la estructura del patógeno. ¿Sí? Bien, por otro lado tenemos los anticuerpos IgG, que es la clase dominante de suero y es la más versátil porque puede cumplir con todas las funciones efectoras que estábamos mencionando solo. ¿Sí? Por ejemplo, las IgG1 y las IgG3 son las que cumplen todas las funciones: la neutralización, la opsonización, la activación del complemento, la citotoxicidad mediada por anticuerpos. ¿Sí? A su vez son anticuerpos que son transferidos por la placenta al feto, es decir, están durante el desarrollo embrionario, son muy importantes. Después tenemos otros anticuerpos, por ejemplo las IgG2, que se asocian más que nada a respuestas de tipo T independiente, que ya van a ver, y que son un tipo de respuesta de anticuerpos que van a ver en clases más adelante. Y después las respuestas IgG4, que por ahí el FC no tiene funciones efectoras asociadas, y básicamente son anticuerpos más relevantes a nivel de neutralización, es decir, se destacan más que nada por la neutralización, pero no así por otras funciones que requieren de su FC, como son la opsonización, la activación de complemento y la ADCC, la citotoxicidad. Después tenemos la IgA, el anticuerpo IgA, que lo vamos a encontrar en sangre, pero también es un anticuerpo que es predominante a nivel de las secreciones de las mucosas. ¿Sí? En estas zonas lo vamos a ver a nivel de la lámina propia, ¿sí? En zonas linfoides que están, digamos, por debajo de la capa epitelial que recubre la zona intestinal, por ejemplo, ¿sí? Y que recubre, digamos, el mucus de estas zonas. Por debajo de esta zona epitelial
nosotros tenemos zonas linfoides asociadas al tejido conocido como lámina propia. En estas zonas linfoides vamos a tener linfocitos B secretores de anticuerpos. Mayoritariamente estos linfocitos van a secretar el anticuerpo IgA2 dimérica, y la función de este IgA2 es migrar desde la zona, digamos, vasolateral de la célula epitelial hacia la zona apical de la célula, ¿sí? Más hacia la zona intestinal, ¿sí? Más hacia el interior del intestino, hacia el lumen intestinal, en donde va a ejercer sus funciones de neutralización de patógenos, ¿sí? Y para promover la eliminación de todos los microorganismos que nos podamos estar enfrentando en ese sitio donde es muy común el intercambio con el ambiente. Entonces es muy importante tener un mecanismo de defensa que esté adecuado. Entonces la IgA2 forma parte de esas defensas y básicamente logra atravesar estas células epiteliales por un proceso que se conoce como proceso de transitosis a través de un receptor que reconoce el FC de la IgA, que se llama receptor poli-Ig. Este receptor poli-Ig, una vez que reconoce al anticuerpo, empieza una endocitosis de la molécula y logra migrar, ¿sí?, a la molécula desde una zona a otra cara, desde una cara de la célula hacia otra cara de la célula, para que en la otra cara de la célula logre, por un proceso de exocitosis, liberar a la molécula, ¿sí?, que va a ser a la IgA2 dimérica, que en esta zona podría ser susceptible a la degradación por enzimas proteolíticas, pero que no lo es gracias a la presencia del receptor poli-G, que se quedó amalgamado, digamos, unido a la proteína, recubriendo y protegiéndolo de estas degradaciones. Entonces nos queda un complejo de proteína del factor del receptor unido a la proteína IgA, que van a cumplir con la función de unirse patógenos y lograr promover la eliminación junto con los mecanismos efectores que ya cumple de por sí el mucus que se encuentra a nivel del lumen intestinal. Bien, por otro lado, tenemos el anticuerpo IgE, que cumple un rol muy importante en la lucha contra parásitos y helmintos y larvas de insectos, ¿sí? Y básicamente va a dirigir la acción efectora de ciertas células de la inmunidad innata, como por ejemplo son los eosinófilos, ¿sí?, y la degranulación de mastocitos, ¿sí? Entonces básicamente los eosinófilos van a ser capaces, junto con los basófilos, de mediar esa acción antiparasitaria una vez que reconocen anticuerpos unidos en los parásitos, y gracias a que estas células tienen receptores de FC específicos para las IG. Los mastocitos, por ejemplo, van a degranular su contenido, como por ejemplo, van a liberar histamina y otros tipos de proteínas que van a luchar en las infecciones. Y bueno, estos mastocitos, con la presencia de IgE, lo mismo, van a secretar con su contenido gracias a que la IgE reconoce a los patógenos y que esa IgE es reconocida por estos receptores celulares, ¿sí? A su vez, como contrapartida a la lucha contra parásitos, las IgE las asociamos a los procesos de alergia. Es decir, cuando hablamos de estados de alergia, hablamos de que puedan haber niveles altos de IgE que se activan o que reconocen componentes del ambiente, ¿sí? Por ejemplo, una alergia contra polen, en una alergia contra polen pueden estar involucrados anticuerpos específicos contra moléculas del polen, y de esa forma activar la degranulación de mastocitos en presencia de estos componentes, ¿sí? Y por lo tanto generar esos efectos de hipersensibilidad no deseados que son típicos en muchas personas. Y bueno, esto básicamente les dejo un resumen, ¿sí?, sobre lo que viene a ser la funcionalidad de los anticuerpos y su distribución, ¿sí?, a nivel de los distintos tejidos. Esto varía dependiendo de las clases de los anticuerpos, porque los receptores de FC no están en todas las células, ¿sí?, por igual. Entonces, por ejemplo, las IgG1, como yo les comentaba hoy, y las IgG3 pueden cumplir con todas las funciones, ¿sí? Pero, por ejemplo, la IgM es muy importante para activar el complemento, pero por ahí no es tan importante para neutralizar ni opsonizar, ¿sí? La IgA, por ejemplo, es muy importante para neutralizar, pero por ahí no es
nada importante para activar o sensibilizar a las células NK, ¿sí? Por otro lado, las IgE son muy importantes para sensibilizar a los mastocitos, ¿sí? Mientras que los mastocitos no tienen receptores para FC, las IgG1 o las IgG3. Y bueno, y en cuanto a la distribución, lo mismo. Las IgA, por ejemplo, son muy importantes a nivel de transporte a través del epitelio, ¿sí? Y también los podemos encontrar a nivel de los tejidos, porque son muy importantes para extravasar, ¿sí? Para migrar a nivel de sitios extravasculares, es decir, ingresar a los tejidos. ¿Tá? Lo mismo pasa con las distintas IgG, logran llegar a los distintos tejidos, pero no así las IgM. ¿Tá? Las IgM son más bien importantes a nivel de la sangre. Y bueno, y así podemos ir identificando cada uno de los anticuerpos. Bueno, eh, nosotros podemos utilizar los anticuerpos como herramientas, ¿tá? En biotecnología, ¿tá? Entonces, para eso es muy importante conocer cómo funciona el sistema inmune y cómo funciona el sistema inmune asociado a la secreción y producción de anticuerpos. Entonces, es muy importante, el primer punto que hay que entender acá, es que la respuesta de anticuerpos es siempre una respuesta policlonal. ¿Qué quiere decir esto? Que en un individuo, en cualquier animal, la respuesta de linfocitos va a ser de muchos clones. Es decir, contra un antígeno no va a haber un solo clon que se active, sino que probablemente siempre hayan muchos clones de linfocitos que tengan receptores que se van reconociendo de distintas partes de las moléculas y con distintas fuerzas de unión. Entonces, esos linfocitos se van a activar por igual en la presencia del antígeno y van a secretar anticuerpos. Entonces, como resultado en el suelo de los animales o de cualquier animal, vamos a tener una respuesta heterogénea de anticuerpos, gracias a que esa respuesta es policlonal. Entonces, nosotros en los animales podemos aprovechar el suelo de los animales para utilizar esa fuente de anticuerpos como una herramienta, ¿sí? Como un reactivo. Entonces, podemos usar el suelo de animales para distintas funciones a nivel de laboratorio, ¿sí? Y esto básicamente se logra generando inmunizaciones en los animales. Es decir, primero nos preguntamos, ¿contra qué queremos anticuerpos? ¿Sí? ¿Contra qué molécula queremos anticuerpos? Y entonces, a partir de eso decimos, bueno, si queremos tener anticuerpos contra esta proteína tiene que ser administrada en el animal para que el animal genere una respuesta de anticuerpos, ¿sí? Entonces después nosotros tenemos un suero de un animal que tiene un enriquecimiento de anticuerpos específicos contra esa molécula y nosotros podemos utilizar a esas moléculas, a esos anticuerpos, como una herramienta en el laboratorio, ¿sí? Como terapia, como diagnóstico. Pero más importante aún, las tecnologías han avanzado para generar anticuerpos monoclonales. Es decir, nosotros podemos inmunizar a un animal contra nuestra proteína de interés, ¿sí? A realizar trabajo en laboratorio, es decir, extraer componentes celulares de esos animales, ¿sí? Trabajarlos en laboratorio, generar líneas celulares, ¿sí? Y a partir de esas líneas celulares, nosotros promover la secreción de anticuerpos monoclonales. Es decir, hay todo un pasaje de laboratorio que es fundamental para poder pasar de los anticuerpos policlonales a monoclonales. Y el anticuerpo monoclonal es una herramienta mucho más valiosa que el policlonal, porque es una herramienta infinita, ¿sí? Es decir, que casi que no se acaba nunca, la podemos repetir y repetir a lo largo del tiempo y entre distintos laboratorios, ¿sí? Esa molécula va a ser igual siempre, ¿sí? La podemos caracterizar, podemos saber la afinidad que tiene por su antígeno, qué tipo de anticuerpo es, si es una IgG, si es una IgM, es decir, qué función efectora puede cumplir. Y bueno, podemos saber la concentración que tiene en solución y demás. Hay muchas ventajas que están asociadas al uso de anticuerpos monoclonales. Y bueno, y hoy en día nosotros podemos utilizar los anticuerpos como herramientas en terapia, ¿sí? Hoy hay muchos fármacos que se basan en terapias biológicas basadas en anticuerpos monoclonales para tratar distintos tipos de enfermedades inflamatorias, así como también cáncer, distintos tipos de cáncer, ¿sí? También nos vamos a enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares. Hay muchos fármacos hoy en día que se basan en el uso de anticuerpos monoclonales. Después tenemos herramientas analíticas que pueden ser abordadas con el uso de anticuerpos. Por ejemplo, inmunoensayos, ensayos de diagnóstico, como por ejemplo el test de embarazo, ¿sí? El test de embarazo, que es una tirita reactiva,
Básicamente es una tirita que se sumerge en una muestra de orina y al cabo de unos minutos nosotros podemos ver si hay una señal positiva o negativa, ¿sí? Y esa señal está dada por la interacción antígeno-anticuerpo, básicamente porque hay anticuerpos que reconocen a la hormona gonadotrofina coriónica humana. ¿Cuál es la importancia acá del anticuerpo? Que reconoce específicamente a esta proteína. Y la diferencia de todas las proteínas que puedan haber, o todos los componentes que puedan haber en una muestra de orina. ¿Sí? Y bueno, y después como herramientas de investigación, habrán escuchado hablar, por ejemplo, de purificación de proteínas por columnas de afinidad, inmunohistoquímica, citometría de flujo, Western blot, ¿sí? Todo eso, detección de proteínas, todo eso lo podemos hacer con técnicas que se basan en el uso de anticuerpos. ¿Sí? Bien. Y bueno, ya terminando, pasamos al TCR. El TCR, van a ver que acá la estructura es muy parecida, ¿sí? O comparte muchas similitudes con los anticuerpos. Y bueno, primero que nada destacar que dentro del TCR, como hablábamos hoy, es un receptor de membrana, ¿sí? Que está conformado por dos cadenas. Y en función de esas cadenas, de qué tipo de cadenas sean, nosotros vamos a poder identificar en nuestro organismo dos tipos de linfocitos T. A los linfocitos T que tienen TCRs alfa beta o a los linfocitos T que tienen a los receptores gamma delta. ¿Qué son los alfa beta o gamma delta? Bueno, receptores que tienen una cadena alfa y una cadena beta, o una cadena gamma y una cadena delta. ¿Sí? En ambos casos, estas cadenas tienen un dominio variable que se representa en color blanco y un dominio constante que se representa en color azul. ¿Sí? El dominio constante, ¿sí? El dominio variable estará encargado del reconocimiento al antígeno y el dominio constante estará encargado del anclaje a la membrana para ser un receptor de membrana del linfocito T. ¿Sí? Y bueno, los linfocitos T alfa beta son los predominantes en nuestro organismo, son los que estaremos abordando más profundamente en el curso, ¿sí? Son digamos, los que generan respuestas convencionales. Los gamma delta no son tan predominantes, los vamos a encontrar más que nada especializados en determinadas zonas, por ejemplo, a nivel periférico lo vamos a encontrar a nivel de la piel o a nivel de las mucosas, actuando contra determinados tipos de antígenos, ¿sí? No, que van a ser distintos a los alfa beta que vamos a pasar a hablar ahora. Entonces, los alfa beta actúan, como todos los receptores TCR, actúan exclusivamente como receptor de membrana, ¿sí? Y de esta forma, este receptor le va a conferir la especificidad al linfocito T. Es decir, cada linfocito T se va a definir por su receptor TCR que tiene en la membrana. Este receptor TCR, como hablábamos al principio, solo va a reconocer péptidos que están formando complejos con la molécula de MHC. ¿Sí? Una célula presentadora va a tener la capacidad de presentar a péptidos que vienen de su interior, los va a presentar en el exterior, formando complejos con la molécula de MHC. Entonces, acá es muy importante que se tiene que dar una triple interacción entre el TCR y la proteína de membrana MHC de la célula presentadora de antígeno y el péptido presentado por esa molécula de MHC. ¿Tá? Solo así podemos decir que el TCR puede reconocer al antígeno y puede generar una señal activadora en el linfocito T. ¿Tá? Es decir, este TCR no va a ser capaz de reconocer al péptido si este péptido está presentado en otra molécula de MHC, que hay varias, ¿sí? En nuestro organismo vamos a tener varias moléculas de MHC distintas, pero bueno, cada receptor de TCR va a estar generado, ¿sí? Va a ser generado de forma tal que va a ser capaz de reconocer un único tipo de forma azarosa, un único tipo de molécula de MHC. Entonces, si este péptido se presenta por otro MHC, no va a haber reconocimiento, no va a haber triple interacción entre el TCR y el MHC péptido. Y por otro lado, si el MHC presenta otros péptidos, que lo puede hacer, el MHC puede presentar distintos tipos de péptidos, si este MHC presenta otro péptido, este TCR
en ese momento no va a poder reconocer el complejo porque básicamente su especificidad está dirigida hacia el péptido original, hacia el péptido A, y no hacia el péptido B. Entonces, de esta forma, tampoco tendremos una triple interacción TCR-MHC péptido. Solo cuando esto sucede es cuando podemos tener una activación o un desencadenamiento de mecanismos efectores de los linfocitos T. En cuanto a su estructura, los TCR son muy similares a lo que viene a ser el brazo de los anticuerpos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el brazo de los anticuerpos está conformado por la cadena liviana y parte de la cadena pesada de los anticuerpos? Entonces, fíjense que la cadena liviana, en este caso, viene a ser muy similar a lo que es la cadena alfa del TCR. ¿Sí? Esto lo podemos ver a nivel cristalográfico de las proteínas. Fíjense que la estructura aparenta ser muy similar entre ambas moléculas. Esta es la cadena alfa comparada con la cadena liviana del anticuerpo, y esta es la cadena beta, ¿sí? Comparada con parte de la cadena pesada del anticuerpo, con el dominio variable y el dominio constante, el primer dominio constante de la cadena pesada del anticuerpo. ¿Sí? Entonces, en estructura podemos hablar de que son muy similares estas dos moléculas, o esta molécula del TCR y esta parte de la molécula del anticuerpo, el FAB. Y bueno, los linfocitos T, entonces, como les decía, van a poder activarse gracias a la presencia del TCR. Cuando un linfocito T reconoce péptidos en una célula presentadora, ¿sí? Esta célula presentadora va a promover una activación del linfocito T, ¿sí? Y el resultado de esta activación es una proliferación y diferenciación a distintos tipos de linfocitos T efectores, ¿sí? Esto ocurre en el ganglio, es decir, luego de que se da una infección, hay células presentadoras que pueden migrar al ganglio linfático drenante de ese sitio, ¿sí? Y en el ganglio linfático, esta célula presentadora va a ir a presentar péptidos a los linfocitos T que están en el ganglio como linfocitos T vírgenes. Cuando ocurre una interacción TCR-MHC péptido, estos linfocitos T van a poder verse activados a causa de esta interacción y a causa de la presencia de esta célula presentadora, y esto va a promover la diferenciación hacia células T, hacia linfocitos T efectores. ¿Qué tipo de linfocitos T efectores podemos tener? Bueno, todos estos, fíjense acá, que después lo vamos a ver en detalle en clases siguientes. Acá tenemos linfocitos T colaboradores, que son linfocitos TCD4, ¿sí? Linfocitos TCD4 que reconocen un tipo de molécula de MHC que se conoce como molécula de MHC de clase 2. Estos linfocitos T pueden ser de tipo TH1, TH2, TH17, T folicular o T regulador. Son todos linfocitos T conocidos como linfocitos T colaboradores. Los TH1, por ejemplo, colaboran con macrófagos en el proceso de fagocitosis para potenciar los efectos microbicidas generados por este efecto de fagocitosis, ¿sí? Los TH2, por ejemplo, son capaces de actuar en el contexto de infecciones parasitarias, ¿sí? Colaborando con la respuesta de eosinófilos y también con la respuesta de anticuerpos en este tipo de infecciones. Los linfocitos TH17, por ejemplo, ayudan al reclutamiento de neutrófilos desde la sangre al sitio de infección, por lo tanto ayudan a eliminar patógenos extracelulares por mecanismos de fagocitosis mediados por estas células, ¿sí? Después tenemos los foliculares que se quedan en el ganglio, ayudando a la activación de los linfocitos B y la secreción de anticuerpos. Y después tenemos los reguladores que permiten controlar las señales a la baja, ¿sí? Permiten que nuestras respuestas de células T no sean tan desmedidas, sino que permiten un apagamiento cuando la infección se va controlando. Y después tenemos otra gama de linfocitos T bien importante que son los CD8, ¿sí? Estas células T, CD8, se conocen como células T citotóxicas y son capaces de eliminar células infectadas, por ejemplo, infectadas por un virus, o células tumorales también, cuando su TCR logra detectar péptidos asociados a moléculas de MHC. ¿Tá? Cualquier tipo de célula infectada podrá presentar péptidos del patógeno en moléculas de MHC, y si esto sucede,
el linfocito T que haya sido activado previamente lograr reconocer a través de su TCR péptidos presentados por la molécula de MHC y de esta forma desencadenar los mecanismos efectores por esta célula. ¿Sí? Y bueno, básicamente, hasta acá llegamos en esta clase. La clase que viene estaremos entrando un poquito más en detalle en cómo se generan estos receptores, tanto el BCR como el TCR. Son procesos muy complejos que estaremos viendo, digamos, de la manera más superficial posible para que ustedes lo puedan entender a grosso modo, ¿sí? Y después, si acaso, ustedes podrán ir profundizando un poco más en su casa con las diapos y con el libro, ¿sí? Yo les aconsejo venir a las clases y aprovechar a hacer preguntas y eso como para ir sacándose dudas, ¿sí? Y no quedarse únicamente con las clases grabadas porque los profesores a veces vamos adecuando las clases o actualizándolas y bueno, es una instancia que está bueno que puedan aprovechar, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, les quedó alguna duda de toda la clase o de esto último. Yo tengo una No, consulta no, a esto está bien. último. ¿No? Sí, a ver quién iba a preguntar. Estas últimas, las citotóxicas, serían como las natural killers. Exacto, son como las natural killer, tienen mecanismos de acción muy similares, pero la diferencia, hay diferencias. Una diferencia grande es que la natural killer actúa de forma inmediata y esta no, esta actúa con el paso de los días cuando se va activando la respuesta adaptativa. ¿Tá? Ya en temas temporales tienen diferencia. Pero otra diferencia muy importante es que en el tipo de reconocimiento, la Natural Killer reconoce de forma general señales de estrés, ¿sí? Si una célula infectada genera más moléculas de estrés o disminuye algunas que normalmente presenta, entonces ahí hay ciertos receptores que sensan eso. Y por otro lado, las natural killer, estas células T citotóxicas reconocen por su TCR aquella célula específica que está siendo infectada, porque reconoce péptidos derivados del patógeno. ¿Sí? Entonces es un reconocimiento, digamos, más especializado, ¿sí? Más específico, por lo tanto, más eficaz en ese sentido. ¿Entiendes? Bien, gracias. Sí. Bien. Bueno, no sé si no quedan más dudas. Quedamos por acá. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Chao, gracias. Chao, que pasen bien.